Bueno, hola colegas, buenas tardes. Esperamos unos minutitos hasta que termine de entrar los que están ahí en la sala de espera. Claro. Hola Cristian. Oh, Gastón, ¿cómo arrancó todo? Bien, bien, súper bien. Me alegro. Reitero ahí para los que acaban de entrar. Esperamos unos minutitos a que terminen de sumarse los que están en la sala y los que acaban de recibir el link. Y si les parece, arrancamos ahora y 10. Hola Gastón, bueno, perfecto. Hola Pedro. Bueno, si les parece, vamos empezando. Así llegamos después con los tiempos. Genial. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Bienvenidos a esta que es como el evento de apertura formal de las jornadas. La agenda de hoy es como bastante directa. La idea es, en estos primeros minutos, contarles un poco el sentido de la jornada, contarle a ustedes y contarle también a nuestros estudiantes que están participando el sentido de este tipo de eventos, el sentido de estas jornadas. Contarle a la comunidad, dado que es nuestro primer evento científico, así con un formato más tradicional. El año pasado hicimos un workshop internacional, pero sobre algo muy específico que era inteligencia artificial, así que esta es como la primera jornada puramente sociológica que estamos organizando. Así que también es de alguna manera como nuestra presentación desde este espacio que es Sociología de UFLO, así que la idea es contar un poco el trabajo que hacemos en la carrera o cuál es un poco la propuesta que tenemos. Y después, más hacia las 6:30, la idea es comentarles un poco acerca de un proyecto que tiene la Asociación de Sociólogos,
que ahí le vamos a dar la palabra a Alejandro, y contarles un poco acerca de un relevamiento que se estuvo haciendo desde las asociaciones profesionales y que le estuvimos con un grupo de colegas trabajando un poco en lo que serían como los primeros resultados de cara a empezar a entender un poco cuál es el estado de la sociología y entender un poco cuál es sobre todo la realidad profesional en la que estamos insertos. Así que esa es un poco la agenda. Eh, Antes que nada, le quiero ceder un minuto el micrófono a Analía Lozada, que es una de las autoridades de la universidad, para que ella pueda de esa manera un poco darles la bienvenida a este espacio que es la Universidad de Flores. Bueno, Gastón, muchísimas gracias por el espacio, pero muchas gracias por crear estas primeras jornadas. La Universidad de Flores tiene una impronta desde su creación por carreras que tienen que ver con un impacto positivo, con lo social, y bueno, teníamos sociología como deuda pendiente, y más aún por la modalidad de la carrera, que es virtual, entonces nos permite llegar a todo el país y más también. En este caso hay un aporte especial con el acompañamiento de Alejandro Terriles y de Miguel Oliva, de la Asociación de Sociólogos de la República Argentina. Sabemos que el acompañamiento que nos han brindado desde el colegio y desde la asociación ha sido central para la creación y el desarrollo de la carrera. Y esperemos que en breve, en la finalización, en los graduados, bueno, a cada uno de los asistentes, gracias por acompañarnos en esta instancia. Creemos realmente en el cambio, creemos en la acción, sí, vamos por la praxis sociológica y bueno, auguramos unas jornadas de mucho trabajo y que les permita a quienes no forman todavía parte de la universidad en acercarse y formar parte, ya sea como estudiantes, como docentes, en una investigación, en un posgrado. Las puertas están abiertas. Así que gracias, Gastón, y me quedo escuchándolos para aprender de cada uno de ustedes. Gracias. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Analía, y de vuelta, bienvenidos y gracias por conectarse. Voy a ser breve en esta parte, así ya vamos al plato fuerte, a la parte más interesante, que es un poco este proyecto que tienen las asociaciones profesionales. Eh, y yo por ahora simplemente lo que quiero es contarles un poco cuál es el trabajo que hacemos desde la carrera, cuál es la propuesta que tiene esta carrera, que es la carrera de Sociología de la Universidad de Flores. Voy a simplemente contarles dos, tres cositas muy en particular. Perdón, antes que eso, el sentido de este tipo de eventos se lo cuento a nuestros estudiantes que están por ahí pasando en su primer evento científico. Esto ya me lo van a ver que lo voy a decir varias veces, o se los voy a decir a ustedes varias veces porque nos vamos a ir viendo en las distintas mesas. El sentido de esto para nuestros estudiantes es que vean que la sociología no es solamente un objeto cerrado, no son PDFs, no son cosas que están convertidas ya en libros o que a ustedes les llega, digamos, de alguna manera de arriba hacia abajo, transmitido por un docente, sino que la sociología es de hecho una comunidad, es una práctica, es una manera de comunicar, es un sistema de comunicación, es un conjunto de gente trabajando juntas y un poco el sentido de estas jornadas es que conectemos con eso, que conectemos con los colegas, que conectemos con quienes están investigando un poco en los mismos temas que nosotros, o por lo menos con las mismas miradas que nosotros, que conectemos también con el trabajo que se hacen en otras universidades, que se hacen en otros equipos. Así que ese es un poco el sentido de estas jornadas, es el sentido por lo general de todas las jornadas. Eh, Así que ese es un poco el espíritu en el que vamos a hacer este evento. La idea es que quienes encuentren a un colega, a un compañero que pueda llegar a estar trabajando algo que a ustedes les interesen, contacten, se vinculen, religuen y que entre todos podamos de alguna manera apoyarnos y en la medida de lo posible hacer crecer también a la disciplina y a la profesión que, como vamos a probablemente mostrar varias veces, es recontra necesaria, más en este momento, más en estos contextos y más en estos tiempos que nos están tocando vivir. Así que,
Dicho esto, voy a simplemente contarles cuál es un poco la propuesta de la carrera y les voy a contar después un poco cuál es la propuesta que tenemos en las jornadas para esta semana de actividades. Igual voy a ser muy breve y después le dejo ya el micrófono a los colegas de las asociaciones profesionales. Bueno, ¿cuál es un poco la propuesta que tenemos acá en UFLO? En primer lugar, tenemos una sociología muy orientada hacia lo que sería una sociología computacional, que me gusta decir una sociología computacional crítica. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos incorporando a los conocimientos y a los saberes computacionales y a los conocimientos y los saberes técnicos y las habilidades digitales, o como lo quieran llamar, de una manera crítica. No es que enseñamos, por ejemplo, tecnología porque entendemos que hoy por hoy es simplemente un skill, sino que las incorporamos de una manera crítica. Todos nuestros profes que suelen dar este tipo de materias, como por ejemplo desde el que da inteligencia artificial hasta el que da análisis de datos, o el cuatrimestre que viene vamos a tener programación y base de datos. Todos somos gente que viene de las ciencias sociales. Todas estas materias ya hicieron el trabajo de adecuar esos conocimientos a las necesidades de un sociólogo o de una socióloga, de modo tal que la incorporación de esas herramientas sirvan a las necesidades que uno puede llegar a tener desde la investigación social y desde el quehacer de la sociología. Y hacemos esto además porque creemos que es necesario insertar sociólogos en un mundo que claramente se está volviendo cada vez más tecnológico, en equipos de trabajo que cada vez van a estar colaborando más a través de la tecnología. Entonces, lo que queremos nosotros es la posibilidad de que un sociólogo se pueda insertar en un equipo de trabajo en el cual se pueda trabajar a través de la tecnología y con la tecnología, y que se pueda insertar en ese equipo de trabajo conociendo desde adentro cómo funciona la tecnología, cuáles son sus dimensiones sociales, cuáles son los riesgos, cuáles son los sesgos, cuáles son los problemas, cuáles son también los beneficios que puede llegar a tener la tecnología, pero conociéndolo de adentro, con conocimiento de causa. Por eso es que les comentaba, nosotros tenemos un montón de materias computacionales, y esas materias computacionales no solamente se ve el conocimiento práctico, o sea que nuestros estudiantes no solamente aprenden a hacer análisis de datos, programación, etcétera, 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 sino que aparte tienen módulos teóricos y reflexivos donde hacemos sociología de esas cuestiones. Ahora este cuatrimestre, por ejemplo, pasamos por inteligencia artificial como materia. Y de hecho, en inteligencia artificial, por ejemplo, es mayor la carga que ellos tienen de sociología de la inteligencia artificial que la parte práctica de usar las herramientas de inteligencia artificial. En el caso, por ejemplo, de análisis de datos es distinto. Es mucho más la carga de práctica, de aprender a hacer un análisis de datos, que de sociología de los datos, que por ahí es muy chiquita, y que bueno, eso igual lo vamos a trabajar en próximos cuatrimestres. Entonces, eso es un poco una de las marcas de esta propuesta que es la carrera de sociología. Una segunda marca que tiene esta propuesta es nuestro interés por divulgar y por vincular con la sociedad. O sea, nosotros estamos desarrollando o estamos buscando la manera de abrir muchas de las cosas que nosotros damos en la carrera, de abrirlas a la comunidad. Tenemos un repositorio de recursos abiertos, sobre el que me voy a referir ahora, en el cual nosotros publicamos muchas de las cosas que hacemos adentro de las aulas. O sea, publicamos módulos, publicamos clases, publicamos herramientas, y también, por otro lado, intentamos que muchos de nuestros trabajos estén articulados con otros equipos. Nuestros últimos 3 equipos de investigación, por ejemplo, son equipos que tienen una contraparte en otras universidades y en otros casos en otros países. Pues nosotros entendemos la importancia de hacer investigación con otros equipos, pero también con organismos de la sociedad, porque también nos interesa de alguna manera no solamente investigar en aquellas cosas que nos puedan importar a nosotros, sino investigar de una manera que le pueda servir también a alguna otra asociación, a alguna otra ONG o algún otro colectivo que tenga un poco ese vínculo también, o que le pueda servir ese vínculo. Así que eso también es una de las marcas de nuestro trabajo. Todo esto también le adelanto a los estudiantes, todo esto también lo van a empezar a ver porque vamos a empezar a trabajar, por ejemplo, con datasets que nos han dado organizaciones que no tienen la capacidad por ahí de hacer datos. Entonces, cuando trabajemos con datos, vamos a empezar a trabajar con datos que que tienen un sentido, que fueron creados con una necesidad y que nos permite de alguna manera incorporar esas necesidades dentro de lo que son los objetivos del análisis. Así que eso es también uno de las marcas que tiene la carrera.
Y la otra marca que tiene la carrera, o la otra característica que tiene la propuesta de sociología que hacemos acá en UFLO, es el enorme peso que le damos a la investigación. Nosotros investigamos desde el primer año hasta el último, tenemos 7 seminarios de investigación, 7 talleres de investigación y de metodología, y buscamos de alguna manera la integración de como los distintos palos, técnicas o tradiciones o corrientes de investigación, incluyendo obviamente también a lo computacional. Así que, un poco en ese sentido, es que tenemos como 2 desarrollos en los que vamos a estar trabajando en este segundo cuatrimestre. Uno de ellos es un repositorio de contenidos abiertos, es decir, que hay muchas cosas que hemos desarrollado en las clases que queremos que estén disponibles y que estén habilitadas afuera de las aulas. Acá van a encontrar, en este repositorio van a encontrar módulos de las clases, van a encontrar clases, van a encontrar exposiciones, van a encontrar los programas, van a encontrar los proyectos de investigación, van a encontrar materiales que hemos desarrollado, que los docentes han desarrollado para las clases, van a encontrar tutoriales que armamos, por ejemplo, de programación, para las materias de programación y análisis de datos, que están escritos por sociólogos de vuelta, porque la idea es que podamos incorporar esas cosas, pero desde nuestras necesidades y con nuestros criterios. Van a encontrar nuestro proyecto de investigación y van a encontrar algo que nos da un poco de orgullo y sobre el que vamos a estar trabajando, que son nuestros propios desarrollos de herramientas. Por ejemplo, van a encontrar plugins que sirven para accesar o acceder a ciertas informaciones, van a encontrar pequeños desarrollitos que estamos haciendo, que estamos trabajando con los equipos, que tienen que ver con la posibilidad de que seamos nosotros quienes desarrollan nuestras propias herramientas informáticas, y no ir necesariamente a comprar un software en dólares, una licencia en dólares. Así que este es uno de los primeros desarrollos, ahí tienen la dirección, igualmente después se las podemos compartir. Y el otro desarrollo que también vamos a estar trabajando en este segundo cuatrimestre y que les quiero presentar, que es nuestra primera revista científica que estamos editando desde la carrera, se llama la revista Desarrollos en Ciencias Sociales Computacionales, que la idea es dar visibilidad y crédito o rédito académico a todos aquellos desarrollos computacionales o pequeñas herramientas que se suelen armar, que por lo general son muy difíciles de publicar en una revista de informática, por ahí quedan a veces muy, muy afuera de una revista puramente de sociología, pero que hay un trabajo ahí hecho que a veces se terminan publicando simplemente en un repositorio, en una red social. La idea es poder publicarlas académicamente, que tengan esa visibilidad, que tengan ese rédito, y de paso empezar a animar una discusión y un intercambio en torno a lo que son experiencias pedagógicas, o sea, acerca de las ciencias sociales computacionales, o sea, cómo es que enseñamos ciencias sociales computacionales, discusiones teóricas, obviamente, y también artículos empíricos que hagan y que empiecen a mostrar ese enorme trabajo que hay en una comunidad, que es la comunidad que está en desarrollo de las ciencias sociales computacionales acá en Argentina o en la región. Así que esa es un poco la propuesta que tenemos acá en la carrera. Esas es un poco las características o las guías que nos han estado guiando estos primeros 3 años de vida, creo que tiene la carrera. Y es un poco también el norte a seguir ahora hacia adelante. Todavía nos queda muchísimo por abrir en la carrera. De hecho, nuestros estudiantes más avanzados, ahí de hecho veo alguno. Y hay otro que está en la sala de espera, vamos a hacerlo entrar. Ahí está. Que todavía son estudiantes de segundo o tercer año. ¿Segundo o tercero? No sé. Sí, tercero, bien ahí, Luis, gracias por aclarar. Así que todavía tenemos un montón de materias por abrir, por dar por primera vez, tenemos un montón de recorrido por dar por primera vez, y por suerte tenemos una camada de estudiantes nada, muy, muy copados que nos ayudan a que cada paso que demos lo vayamos repensando y lo vayamos mejorando también para los estudiantes que siguen. Así que ese es un poco el estado de la carrera. Y bueno, para no hacerla mucho más larga, simplemente les quiero comentar un poco las actividades que pensamos para estas jornadas. Hoy lunes arrancamos hace un ratito, tuvimos la primera sesión de un workshop de divulgación, que es un tema que también nos recontra importa.
Estuvimos trabajando con colegas de España, de México y de Argentina, que tienen proyectos de divulgación como para empezar a pensar los desafíos de la divulgación, de modo tal de que la divulgación deje de ser una tarea individual y pase a ser una tarea que podamos hacer en comunidad y que pueda llegar a tener una visibilidad y una importancia académica. Ahí, por ejemplo, hablábamos acerca de que hay una dicotomía entre hacer ciencia y hacer contenido o hacer divulgación, y nosotros creemos que esa dicotomía es muy riesgosa, sobre todo por el carácter político que tiene la sociología, o el potencial político que tiene la sociología, el potencial transformador que tiene la sociología, que supone que la tenemos que hacer junto con la sociedad. Así que estuvimos laburando ese tema de la divulgación. El otro evento que tenemos hoy es obviamente esta reunión. Mañana vamos a seguir con este workshop de divulgación. Todas estas actividades están en la agenda, todas son abiertas, todas son gratuitas, así que quien quiera sumarse a algo de esto, simplemente lo busca en la agenda que ahora les pego en el chat. Mañana tenemos las mesas que tienen que ver con la relación entre la sociología, la psicología y las ciencias y la psicología social. Vamos a tener dos mesas de ponencias y de discusión sobre estos vínculos. En el medio tenemos presentaciones de libros, algunos de colegas de acá de UFLO y otros de colegas de afuera, en torno a problemáticas psicosociales. El miércoles tenemos una clase abierta acerca de la historia de la inteligencia artificial, y a las 5 tenemos la presentación de un libro de un estudio weberiano que fue traducido al castellano por una profe de nuestra carrera, así que vamos a tener esa presentación de esa traducción acá. Después tenemos la mesa que va a estar dedicada a las ponencias que tienen que ver con teoría social. Y cerramos con la conferencia del profesor Carlos Sedano, de la Universidad de Guadalajara, si mal no recuerdo, que tiene que ver con sociología organizacional en clave teórica y en clave de la intervención. El jueves el foco va a estar puesto en ciencias sociales computacionales. Arrancamos a la mañana con un mini taller de R, que es un taller que vamos a estar dando para quienes conozcan muy poquito o estén dando sus primeros pasos en análisis de datos con R y quieran ver un caso de uso de R que está guiado por las necesidades de la teoría social. O sea que ahí agarramos una teoría social que nos da ciertas pautas, ciertos lineamientos y que nos acerca ciertas cuestiones técnicas o metodológicas, y a partir de esas necesidades es que vamos a hacer un análisis de datos que no lo van a encontrar en ningún tutorial de computación, porque es 100% sociológico. Así que ese es el sentido del taller de R que vamos a tener el jueves a la mañana. A las 6 de la tarde tenemos la mesa que tiene que ver con las ponencias sobre sociología computacional, que son recontra interesante, y a las 8 de la noche vamos a hacer un conversatorio con aquellos profes que dan análisis de datos como materia en carreras de sociología. Ahí tenemos a los colegas que dan análisis de datos en la carrera de sociología de la UBA y a los colegas que dan análisis de datos en la carrera de sociología de la UNLP de La Plata. Y vamos a discutir un poco acerca de la experiencia de dar análisis de datos para estudiantes de sociología en carrera de sociología y cómo desde ahí podemos pensar el camino que viene para adelante, porque esta también es una experiencia muy nueva, muy cortita, pero es claramente el primer paso de algo que va a seguir. Y cerramos el viernes finalmente ya con la última mesa, la última actividad que tiene que ver con las dimensiones sociales de la inteligencia artificial y de las tecnologías disruptivas, que es un tema que nos recontra cruza. Bueno, a nosotros y creo que a la sociedad entera, que fue sobre todo recontra sacudida el año pasado con la irrupción con la masificación y la generalización de ChatGPT. Así que dicho esto, creo que ya está. Esa es nuestra agenda de trabajo para esta semana y esa es un poco la propuesta. Obviamente todas estas actividades que les presentamos tienen que ver con estas que son un poco las líneas de trabajo que tenemos acá en la carrera. Y dicho esto, creo que ahí está Alejandro, ahí está Miguel también, también Evangelina. Si les parece, ya abrimos el espacio para el trabajo que están haciendo las asociaciones profesionales y les dejo el micrófono a ustedes. Mm. Imagínate. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si se me escucha bien porque estoy justo
es la Biblioteca Leopoldo Marechal de la Universidad Nacional de La Matanza, así que con poca y baja conectividad. No sé si Gastón, en tal caso, monitoreame para ver si se escucha y está bien la camarita del celular. Se escucha perfecto. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, bueno, le agradezco las palabras tanto de Analía hacia nuestras instituciones y también a vos, Gastón, porque esto que un poco mencionaba recién Analía tiene que ver también con la vinculación virtuosa que pudimos generar con la UFO cuando se presentó la propuesta de la apertura de esta carrera, que nos pareció a nosotros muy interesante que de otra manera la preocupación institucional efectivamente lo otorgado cumple los requisitos. Me pareció una cuestión muy interesante desde el punto de vista de la vinculación institucional y la preocupación por considerar al campo profesional como un agente o como un actor más de ese complejo entramado que es la sociología argentina. Dicho esto, bueno, me celebro también la posibilidad de que exista esta primera jornada de sociología con el resto de las carreras, tanto del sector público y privado, que las hacen bianual o no. Y bueno, es una excelente oportunidad para, bueno, festejar junto con ustedes esta primera iniciativa. Por mi parte, y en nombre de la Asociación de Sociólogos de la República Argentina, un poco lo que queríamos conversar o contarles, en realidad lo van a hacer en algún momento, en un ratito, cuando termine mi intervención, Cristian y vos, Gastón, me parece que tienen ahí los datos ahí a mano. Contarles simplemente a la comunidad que está presente en esta actividad, una iniciativa que empezó en el tercer cuatrimestre del año 2023, que fue justamente poner online, en un formulario compartido, una breve encuesta para relevar información vinculada al perfil profesional de las y los colegas de Argentina, que bueno, lanzamos desde la asociación con el apoyo del Consejo Profesional y el Colegio de Sociólogos de la provincia y también de las instituciones que también tenemos en la República Argentina, que son un poco más chicas en cuanto a volumen, pero con una existencia legal e institucional, que es el Colegio de Sociólogos de Santiago del Estero. Bueno, esta iniciativa tenía que ver fundamentalmente con dar respuesta a una necesidad imperiosa de saber un poco con la actualidad post-pandémica y la actualidad básicamente a esta altura de la historia de la sociología argentina, bueno, en qué están trabajando y en qué actividades se desempeñan fundamentalmente los sociólogos de la República Argentina. Y para ello decidimos hacer este herramienta a partir de, bueno, apuntar básicamente a todos los graduados de las carreras de sociología que existen en Argentina, bueno, y a través de esto, bueno, poder llegar a una mayor cantidad de colegas para, bueno, ampliar nuestro universo y nuestra ventana de observación. Esto se inició el año pasado, lo hicimos tibiamente porque, bueno, no teníamos en ese momento entre todas las actividades institucionales eh, una idea más acá de cómo divulgar esta cuestión. Entonces, bueno, fue un puntapié que lo hizo la asociación con colaboración de los dos colegios y se relevaron aproximadamente 500 respuestas de 500 profesionales, graduados de sociología, que bueno, que se van a presentar en un ratito en esta intervención de este panel. La idea nuestra es que después de este relevamiento, con esta primera ventana de datos, podamos hacer una segunda ventana de captura de información, que va a ser a partir del mes de septiembre de este año, de vuelta en el último trimestre del 2024, pero ya con una colaboración más activa de las carreras de sociología. Nosotros, esta primera etapa, bueno, apuntamos a los padrones, bueno, a nuestra experiencia, que son los padrones de los profesionales, pero vamos como ampliar la conversación con director del apoyo, link para el acceso a la encuesta, se pueda contestar esto con un mayor nivel de participación, ¿no? No tenemos un número Alejandro, grande. Alejandro, Sí. justo te perdimos en este último pedazo. Ah, perdón, porque a ver si ahí se escucha. Sí. No, lo que decía es que, bueno, en agosto de este año estamos iniciando algunas conversaciones más con directores y directoras y coordinadores de carreras de sociología
para que nos puedan apoyar en la divulgación de esta iniciativa, que va a tener un segundo periodo de ventana de captura de información a partir del mes de septiembre de este año. Y pretendemos alcanzar a la mayor cantidad de respondentes a partir de los padrones de graduados de las carreras. Paradójicamente, nosotros bueno, que trabajamos con datos y que, bueno, gran parte de las unidades trabajan con fuentes estadísticas. Se cortó el audio, ¿no, Gastón? Me mata que haya sido paradójicamente cuando dijo que paradójicamente trabajamos con datos. Sí, pero bueno, no sé si Miguel, si continúas la posta en la misma línea, porque estaba excelente la presentación de Ale. Bueno, ¿qué tal? No sé si quieren converso un poquito. Un gusto muy grande saludarlos. Felicitaciones, Gastón, también por esta iniciativa de la carrera. Veo una gran renovación académica muy necesaria también en la sociología, en esta carrera nueva de UFLO que están planteando. Muchas gracias también a Analía, que siempre también nos apoya en nuestras actividades e iniciativas. Así que voy a hacer una muy breve referencia, digamos, nosotros estamos trabajando en una asociación que es ASRA, la Asociación de Sociólogos de República Argentina, que tiene una idea, digamos, yo soy el presidente, disculpe, tiene una idea de vincular y tiene una idea de fomentar vínculos profesionales, laborales y académicos entre los colegas de todo el país. No sé si, ay, perdón, pero Bueno, sigo 2 minutos, Alejandro, después te dejo cerramos la idea. Va a ser muy breve igual, ¿eh? Bueno, y la idea, digamos, como decía, es fomentar vínculos profesionales, laborales y académicos de colegas de todo el país. Tenemos un país muy grande con muchas cuestiones, digamos, a solucionar desde el punto de vista social, o sabemos que nuestra profesión puede aportar muchísimo a todo ello. La idea es tratar de potenciar el aporte de nuestra profesión, quizás modernizándola. Muchas veces no sabemos tampoco qué hacen los colegas del interior, de Santiago del Estero, de Santa Fe. Muchas veces tenemos, digamos, problemas, no sé si de comunicación, pero muchas veces no sabemos qué hacen los otros colegas, qué necesidades hay y qué campos profesionales nuevos vienen surgiendo en la sociología. Nosotros sabemos también que hay campos, digamos, hay un montón de técnicas nuevas. En ese sentido también puedo reiterar esta felicitación a Gastón por toda esta nueva currícula. Aparece que es la inteligencia artificial, el Big Data, la encuesta sola evidentemente no estaría, digamos, logrando satisfacer todas las demandas de conocimiento social. Hay nuevas fuentes de datos abiertas, ¿no? Las redes sociales, son todas fuentes de datos gigantes, no estructuradas, que son como las bases de datos viejas que tenemos nosotros, pero no estructuradas y que hay que estructurar. Y eso, por supuesto, requiere un montón de habilidades nuevas para los sociólogos, que, bueno, evidentemente es muy difícil seguirle el paso a toda esta renovación tecnológica. Y por otro lado, quiero decir que es irreversible, digamos, ¿no? O sea, no vamos a usar el televisor blanco y negro de nuevo. Todas estas cuestiones de las redes, la inteligencia artificial no se va a hacer más tonta que antes. Son todos procesos que van para un lado y no van para el otro. La tecnología es un poco así, digamos, ¿no? Así que bueno, yo creo que tenemos que pensar bien, bueno, qué impacto social tiene esto a nivel laboral, a nivel de relaciones sociales y todo. Yo creo que realmente en eso es un desafío muy grande de estas asociaciones profesionales de sociología, perdón, y también de las carreras, ¿no? Sabemos que es una profesión con gran potencialidad, digamos, ¿no? De aportar problemas y soluciones a sociedades en crisis, y también de alguna manera también desde la ASRA también tratamos en la medida de lo posible y en la medida, digamos, de los recursos económicos, etcétera, etcétera, vinculamos también con asociaciones de otros países, la International Sociological Association. Hemos hecho algunos vínculos en asociaciones de Uruguay, de Paraguay, de Venezuela, como para también estar informado y conocer qué hacen los colegas en esos países, en otros lados, que yo creo que también es muy importante. Y bueno,
terminando un poquito esto, sabemos que hay nuevos horizontes de disciplina, Big Data, inteligencia artificial, y sabemos que es importante actualizar también los contenidos de las carreras, que en muchos casos están desactualizados, y la velocidad de renovación en general es mucho más lenta, ¿no? En la academia que en la vida real, y nos damos cuenta que en la formación, ¿no? Que los jóvenes que están entrando a la carrera de sociología requieren nuevas formaciones. También en cierta medida ha perdido un poco el encanto que tenía antes la sociología, porque bueno, está cambiando la óptica por la cual, ¿no? Estudian en este tipo de áreas sociológicas. Y bueno, y también por supuesto es importante la integración con otras disciplinas, ¿no? Yo creo que esta es sobre todo, digamos, sociología, ciencias humanas tienen nombres y apellidos que son un poco, ¿no? Estancos, antropología, bueno, que en realidad antropología social, digamos, todas esas disciplinas, yo creo que, ¿no? En 50 años va a ser todo lo mismo, y probablemente en 100 años ciencias naturales y ciencias sociales sean todo lo mismo también, digamos, ¿no? Así que en ese sentido también es difícil, ¿no? Estudiar este tipo de integraciones porque realmente ya hay poca plata para investigación, hay mucha menos plata para integrar disciplinas, ¿no? O recursos o tiempo. Bien, pero yo creo en ese sentido también que lo que estamos haciendo desde las asociaciones, que lo quiero presentar un poquito, quizás también no es muy conocida, digamos, las actividades de las asociaciones profesionales, es vincular todo esto, y también hemos hecho también capacitación, con Evangelina también unos cursos en CPS de User Experience, ¿no? De Big Data. Nosotros hemos hecho en ASRA también cursos sobre Social Network Analysis, ¿no? El famoso ARS, digamos que es toda una novedad y probablemente sea una de las líneas principales metodológicas que tenga la sociología en el futuro, como dicen casi todos los expertos en estas cosas. Y bueno, entonces lo único que me queda por decir es que en esta iniciativa, que ahora se presentarán algunos datos, también estaba, digamos, la cuestión esta de conocer un poco los perfiles profesionales de los sociólogos hoy en Argentina, y por eso también la iniciativa de esta encuesta, que es un work in progress, ¿no? Como dicen. O sea, eso se va a seguir trabajando, es una encuesta que está online, digamos, que se puede seguir armando y completando, ¿no? Y en ese sentido también me parece importante también que los colegas la conozcan y traten de alguna manera de aportar eso cuando se vuelva a abrir. Y nos sirve para conocer dónde están primero para conocer la información, incluso demográfica, ¿no? Dónde están trabajando y cuáles son los intereses por los cuales entraron a esta hermosa carrera, este hermoso desafío académico que es la sociología, y bueno, y qué le está faltando, ¿no? ¿Por qué por qué no recomendaría estudiar sociología, etcétera, etcétera? Bueno, dicho esto, agradezco nuevamente, digamos, esta invitación y vuelvo a felicitarlos por todas estas iniciativas. Y bueno, no sé si Alejandro o Evangelina, cómo viene el protocolo acá. Yo estoy con problemas de conectividad, disculpen la despreciar, pero bueno, acá tenemos algunas dificultades en la universidad. Creo que Estaba escuchando mucho tu no pensé en Miguel, pero simplemente quería agregar. Ale, si se te llega a cortar, ya No sé si. estoy. No, yo por las dudas querría, para cerrar la cuestión, no sé si se llegó a escuchar, porque tengo un problema acá con la conexión. Simplemente no sé si lo comentó recién Miguel, bueno, avisar y comunicar a través de estas jornadas al público que está presente, que a partir del mes de septiembre de este año vamos a hacer como la segunda, digamos, ventana de captura de información que va a durar durante todo el cuatrimestre para poder llegar a la mayor cantidad de graduados y graduadas para que puedan responder el módulo cuestionario autoadministrado. La información que seguramente vamos a construir va a ser pública, obviamente preservando la identidad de los colegas que han respondido, y bueno, hoy creo que van a presentar una primera ventana de resultados que se hizo en el marco de observatorio, que no sé si se logró escuchar cuando lo comenté, en el cual están trabajando colegas como Diego Pereira, un colega que tiene una trayectoria importante sobre el campo de la historia de la sociología argentina, y colegas de la matrícula profesional, como es el caso de Cristian Ayelo, como Gastón, que coordina carreras, matriculado del Consejo, y otros más. Así que, nada, simplemente
quería decir y destacar que para nosotros es muy importante contar con esta información porque estamos abriendo una discusión al interior del campo profesional vinculado con lo Creo que cual se cortó. Bueno, cualquier cosa, a ver si no viene Ale. A ver. Ahí cierro lo que estaba tratando de transmitir Ale. Nada que ver con esa situación, con esa gente, A con esa ver. situación. Más que sean conocidos y esté todo bien. El tema es que saber que existimos en el Bueno. mundo no es algo que únicamente dependa de Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Esto no es un sueño. ¿Y cómo saber que esto no es un sueño? Lo dejamos para el próximo. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, Bien. perfecto. Bueno, estimados colegas, participantes, en especial, Gastón Becerra y Analía Lozada, primero, felicitaciones desde el Consejo de Profesionales de Sociología por esta iniciativa que asumieron y que están llevando adelante, la cual nos parece muy oportuna al ver también los tres ejes que mencionó Gastón respecto de la carrera de sociología en general de la UFLO, estas cuestiones de orientarse hacia una sociología computacional crítica, en un mundo donde, como contaba Miguel Oliva, tenemos muchos desafíos respecto de cómo vamos a integrar la inteligencia artificial y cómo vamos a intentar estructurar tantos datos desestructurados que nos provee el mundo de la Big Data. Y en particular también nos competen temas vinculados con, la gobernanza de esas situaciones. Esto que comentaron de divulgar y vincular con la sociedad los conocimientos producidos, el valor que tiene el oficio, el trabajo del sociólogo, y esto de este eje de investigar a lo largo de toda la carrera, me parece clave producir una serie de evidencias empíricas basadas en metodologías sólidas y transparentes. Creo que profesionaliza ampliamente nuestro campo disciplinar. Así es que felicitaciones por todo el contenido, por todos los puntos mencionados, por todas las mesas de trabajo que van a estar estos días. Creemos que son de altísimo valor, que va a llenar de intercambios productivos y aprendizajes significativos en un espacio que verdaderamente necesitamos en el campo disciplinar de la sociología. Una de las cosas que le quedaba a Ale que me pidió si podía terminar de cerrar es que la idea de esta encuesta que se está llevando adelante es también poder terminar, es un proyecto que vincula nuestras tres instituciones que estamos hablando. Una es ASRA, que está acá su presidente Miguel Oliva, el Colegio de Profesionales de Sociología de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Terriles lo preside, y en este caso el Consejo de Profesionales de la Ciudad de Buenos Aires, que en este caso lo presido yo, Evangelina Pérez Aramburu. Pero la idea, más allá de todo esto, es que esta información que produzca esta encuesta, que entre septiembre y diciembre se va a volver a enviar con un módulo adicional al que enviamos anteriormente, que esta encuesta nos pueda alimentar un proyecto que tenemos entre las tres instituciones de cuál es el valor, digamos, que tiene, que pueden tener las diferentes actividades, intervenciones, y en definitiva cuál es el valor que tiene el oficio del sociólogo en nuestra sociedad actual. Bueno, eso es todo. Felicitarlos por la iniciativa, por la pertinencia del enfoque, me parece clave, me parece actualizado y totalmente necesario y de gran valor. Así que nuevamente felicitaciones a Gastón, a Analía, y bueno, estamos para lo que dispongan. Bueno, gracias Alejandro, gracias Miguel, gracias Evangelina.
Y bueno, si quieren ya podemos pasar directamente a la parte interesante, vamos a los datos, vamos a ver qué es las primeras cositas que podemos leer en esta encuesta, que estuvimos ahí explorando junto con Cristian, junto con Diego y junto con Ariel, que no sé no sé, no lo veo por acá. Esperen que voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si es que se ve. ¿Sí? Joya. Bueno, le pusimos por título como un primer acercamiento, 500 sociólogos dicen. Si les parece, yo puedo leer los primeros gráficos, y ahora de última, le damos también la palabra a Cristian, que nos dé una mano sobre todo en lo que tiene que ver con la lectura más quali, de- sobre todo en relación a los motivos, y a las expectativas y a las razones por las cuales uno podría estudiar o recomendar estudiar sociología. Así que 500 sociólogos dicen, pero empecemos por el principio, empecemos por entender quiénes son estos 500 sociólogos, que no es una muestra de la sociología, a lo sumo es un poco un registro de aquellos colegas a los que hemos podido llegar en esta primera tanda. La idea es que estas barritas se tienen que emparejar en la segunda tanda, porque como podrán ver, de los 500 sociólogos que van a estar hablando a través de estos gráficos, a través de esta primera presentación, casi 400 son de Cava y provincia de Buenos Aires. Así que son 500 sociólogos, o en su defecto 400 sociólogos del área metropolitana de Buenos Aires, que nos van a estar contando un poco acerca de cómo es que ven o cómo han llegado a la sociología. Así que esto para tener en cuenta de que esto es, bueno, una primera muestra, pero también hay una limitación acá. O sea, acá hay algo que tenemos que tener en cuenta en relación a cómo es que vamos a leer los datos. Como les decía, casi 400 residen en Cava y provincia de Buenos Aires. Casi 400 de hecho son egresados de la UBA. Tenemos después un par de respuestas, casi 50 respuestas de la Universidad Nacional de Cuyo y de La Plata, y en menor medida también de Mar del Plata, de El Salvador y de Santiago del Estero. Con respecto a la edad y año de ingreso a la carrera, lo que podemos ver es que mayormente se trata de colegas que están entre los 30 y los 40 o entre los 40 y los 50, y que han ingresado en la carrera en el, no- en lo de- a mediados de la década del 90. Y bueno, tenemos también otro grupo de sociólogos que entre los 90 y el 2010 tuvieron su ingreso en la carrera. Así que esto para tener una idea de vuelta de quiénes son quienes nos respondieron en la encuesta. Dicho esto, bueno, el primer dato interesante tiene que ver con cuáles son las áreas de trabajo de los colegas. Lo que podemos ver es que la principal área de trabajo que nos reportaron tiene que ver con el Estado nacional, el Estado provincial o el Estado municipal. Eh, pero también con la docencia. Que de hecho, si sumamos los distintos niveles de docencia, la docencia pareciera ser la actividad que más salió en la encuesta. Es interesante que en relación con esta respuesta aceptábamos respuestas múltiples, así que esto suma bastante más de 500. De hecho, hay algo ahí como bastante interesante, que es que prácticamente todos los sociólogos, aparte de tener una actividad profesional, son docentes. O sea que no, en su gran mayoría todos tenemos dos trabajos. Un trabajo ya sea en el Estado, en la consultoría, en el mercado, en las empresas, en la investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, casi prácticamente todos somos docentes, por lo menos en alguno de los distintos niveles del sistema educativo. Después tenemos colegas que trabajan en empresa y colegas que trabajan en investigación de empresa. Acá hay algo interesante, que es que tiene que ver tal vez en la manera en que estaba formulada la encuesta, que también tenemos después otros colegas que trabajan en consultoría. Por ahí, y esto es interesante para pensar, para repensar la encuesta en la segunda toma. Por ahí deberíamos buscar la manera de disociar estas dos preguntas de modo tal que nos quede claro cuál es el área de trabajo, y después por otro lado que nos quede claro cuál es el rol del trabajo de nuestros colegas. Pero bueno, como podemos ver, la otra gran pata
o la otra gran área de trabajo tiene que ver con la investigación. Mayormente tenemos un montón de colegas que trabajan, o que por lo menos de estos que respondieron, que trabajan en CONICET o en investigación en la academia, en la universidad, y otros tantos que investigan en el sector privado. Así que esto en relación a cuáles son las áreas de trabajo. Un pequeño dato interesante antes de pasar a las razones de por qué decidieron estudiar sociología, que ahí le voy a dar la palabra a Cristian. Teníamos, bueno, cerca de 20 y pico de colegas de estos 500 que no trabajan, lo cual es consistente también un poco con la edad. O sea, imagino, mayormente colegas que ya se han jubilados. Y hay un pequeño grupito de colegas que marcaron que trabajan o que explícitamente mencionaron que no trabajan en sociología. Es un grupito de colegas cuyo trayecto me parece que es súper interesante que lo analicemos, porque da cuenta de colegas que consideran que la carrera o no les sirvió para su desarrollo profesional, o que consideran que su actividad profesional estaría por fuera de los límites de la sociología. Me parece que es un grupito recontra interesante para que lo trabajemos también. Bueno, dicho esto, la siguiente pregunta tenía que ver con cuáles son los motivos por los cuales decidieron estudiar sociología, y acá teníamos la posibilidad de que incluyan una respuesta abierta, y ahí hicimos un trabajo mayormente guiado por el colega Cristian Aiello, así que le voy a dar la palabra a él para que nos cuente un poco cuáles son las grandes categorías de respuesta. Gracias, Gastón. Buenas tardes. Soy Cristian Aiello, del UNLP. Con Gastón estuvimos trabajando en las respuestas abiertas, abordándolas desde un punto de vista entre semiótico y de análisis crítico del discurso, algunas herramientas de estas disciplinas. Estuvimos juzgando a partir de las actitudes presentes en las respuestas. Actitudes en un sentido exclusivamente discursivo. El diseño de esta categoría entonces se apoya en este breve análisis de las actitudes, de la presentación de las respuestas, asumiendo que estas pueden también presentar marcas discursivas que señalen de algún modo alguna identidad, sea profesional, sea académica. Para eso analizamos los posicionamientos de los encuestados en relación a su campo, cómo lo perciben, y a través de este criterio vimos que en algunas respuestas se podían priorizar o jerarquizar algunas cosas, como adquirir herramientas, contribuir a la construcción de una ciudad más justa, y otras que por ahí estaban situadas más explícitamente en un contexto sociocultural, etc. Sobre esto necesitamos hacer una breve aclaración, muy breve, sobre cómo incluimos el análisis de los modalizadores, que es una de las herramientas del análisis crítico del discurso, y cómo esto nos pudo ayudar un poco, o nos está ayudando a comprender un poco mejor la complejidad de las actitudes. El análisis de la modelización es una herramienta del análisis crítico del discurso. Alcanza con decir ahora, muy brevemente, que es un análisis de las palabras, de los adverbios, de conectores que dejan ver la actitud del hablante sobre aquello que está diciendo. Bueno, los modelizadores de certeza y posibilidad son los que predominan acá en la muestra que estuvimos analizando. Dicho esto, pasamos rápidamente a las categorías, que son 6, basadas en las actitudes, que las voy a enumerar antes de empezar a describirlas, porque, bueno, para no excederme en cada una tampoco. Te pongo, La primera de ¿querés, ellas Cristian? Te pongo el gráfico donde se ven todas, donde se ve un poco la distribución de todas, y si querés vos después andás diciéndome y yo te voy pasando una por una. Bueno, cómo no. Sí. Ahí está. Acá tengo una ayuda igual, tengo un machete. Gracias por el... Bueno, la primera de ellas es interés, gusto y vocación. La segunda es búsqueda de herramientas analíticas. La tercera, oportunidades académicas y profesionales. Le sigue militancia y transformación social. Después, influencias personales y familiares. Y por último, motivaciones históricas y contextuales. Bien, en la categoría interés, gusto y vocación, les voy a dar un ejemplo de respuesta. Ahí también creo que Gastón también tiene algunas que les puso en pantalla.
Siempre me interesaron las ciencias sociales, la sociología en particular, por su amplio campo de estudio. Bueno, esta categoría concentra el mayor número de motivos de elección de la carrera, de una manera bastante amplia. Rastreamos acá modos de enunciación que señalaran afinidades previas con cualquier forma de ciencia social como tradiciones humanísticas o lecturas generales que pudieran señalar un camino hacia la elección de la sociología como opción de carrera. No contamos solamente a los encuestados que expresan la existencia de estas aficiones desde la adolescencia, sino también a los que hablan de una predilección por el plan de estudios como medio para incorporar conocimientos más amplios, no pensando en la profesión, sino en un enriquecimiento personal. Por ejemplo, aquellos que hablan de comprender, no como herramienta analítica, sino como un interés propio, personal, un gusto, una satisfacción propia. Acá también se refleja la curiosidad vocacional, en la que no predomina precisamente la preocupación por el desarrollo de lo profesional ni por la inserción laboral. Tampoco se asocia a actitudes militantes ni transformadoras, que van a aparecer en otras categorías. Muchos encuestados aluden a un interés, digamos, innato o prolongado por las ciencias sociales, una curiosidad por entender el funcionamiento de la sociedad o las interacciones humanas, pero siempre vinculado a la propia edificación. Por ejemplo, en la respuesta que citamos antes, que siempre me interesaban las ciencias sociales, etc., podemos ver que el énfasis sobre lo extenso de la relación con las ciencias sociales en general empieza por ahí. Después se enfoca recién en la sociología. En este caso, hablando de modalizadores, siempre, la palabra siempre, más que describir una persistencia verdadera en la relación con las ciencias sociales, lo que puede hacer a veces es buscar posicionar al enunciador, al hablante, o incluso generar determinados escenarios mentales en la audiencia, escenarios cognitivos, herramienta lingüística. Bueno, de forma parecida funcionan, voy a citar respuestas textuales: la filosofía me fue llevando a preocuparme por cuestiones sociales y en consecuencia a adentrarme en la sociología. O otra, me apasionaba la lectura y la sociología tiene mucha. Acá lo que notamos siempre es un interés en la edificación personal. Otra respuesta, que nos adentra de a poquito en otra de las dimensiones que tiene esta categoría. Por vocación, estaba entre sociología e historia. Lo que se ejemplifica acá es que la elección vocacional, además de ser otra forma de interés prolongado, señala la amplitud o la heterogeneidad de las aficiones previas. Por ejemplo, encuestados con intereses previos en otras ciencias sociales pueden haber recorrido alguna trayectoria que lo condujo después a elegir sociología, por considerarla que nucleaba todos los intereses que venía persiguiendo desde la adolescencia o desde antes. Este tipo de argumentos a veces denota básicamente la persecución de un disfrute intelectual más que una intención profesional, que después recién se ajusta a la elección personal y a la formación académica, perdón. Hablamos del verbo comprender, que muchas veces lo asociamos a fines instrumentales o críticos o a herramientas críticas, pero esta es una elección verbal y sus derivadas también, comprender o analizar, etcétera, que no siempre apunta a la búsqueda de herramientas. Hay que contextuarlo para ver si se está usando de esa manera. Por ejemplo, cuando dicen, me interesaba mucho estudiar a la sociedad y poder entenderla mejor, o me gustaba el análisis social, la elección lingüística de estudiar, entender o analizar está marcada por interés personal otra vez. La curiosidad, el gusto, etc. Incluso un verbo tan potente como comprender, está presente en varias respuestas, no funciona necesariamente en términos metodológicos, sino como algo que contribuye a asimilar la sociedad o la realidad como espectador de ella. Lo mismo ocurre con algo que también va a estar presente en varias categorías, que es la preferencia por el plan de estudios. Si bien hay casos en los que está asociada a las oportunidades de formación, hay que distinguir aquellos que ponen el plan de estudio al servicio del interés personal. Por ejemplo, cito otra respuesta. Me gustaban las ciencias sociales y fue el programa
que más me llamó la atención. Acá incluso se puede ver una explicación que jerarquiza los motivos. Primero se aclara el gusto por este tipo de ciencias y a partir de eso se hace una referencia a la calidad del programa, pero subordinado al gusto en lugar de a las oportunidades de formación. Listo. Esta categoría la cerramos acá, es una de las más extensas de explicar, y pasamos a la siguiente. Voy a dar un ejemplo también de respuesta textual, que es el siguiente. Porque brinda apertura para comprender los grandes problemas de la humanidad en general y particularmente los temas sociales de cada país donde residimos y actuar en consecuencia. Bueno, esta es una respuesta bien representativa de la categoría búsqueda de herramientas analíticas. En esta clasificación, la presencia de comprender o analizar, que ya la habíamos visto en la anterior, está marcada enunciativamente por su función de procedimiento, método, herramienta crítica, más al servicio de la investigación y de la práctica profesional que de la curiosidad personal. Esto se nota en la respuesta que citamos antes, casi hasta el final de la oración, por ahí comparte muchas características a las que podríamos atender para que encajara en la categoría anterior. Por ejemplo, la referencia a la apertura para comprender o a los grandes problemas o cosas por el estilo, podría encajar en un interés general por las ciencias sociales. Pero al final de la frase se aclara que todo eso está al servicio de actuar en consecuencia. Entonces, si actuar en consecuencia estuviera contextuada en una frase donde predomina el tono transformador o militante, esta respuesta también podría pertenecer a una categoría que ahora más adelante vamos a describir también. Entonces, el tono en este tipo de análisis es importante. El tono es lo que muestra la actitud del hablante. Los casos en los que se habla explícitamente de herramientas o instrumentos o metodologías no deja tanto lugar a ambigüedades. Cuando se expresa interés por comprender o estudiar fenómenos bien específicos, pobreza, dominación, etc., podríamos estar frente a uno de estos casos de inclinación por herramientas analíticas puro. Se podría considerar que alguien que estudia sociología buscando entender procesos concretos está buscando herramientas científicas de las que como aficionado o como diletante no disponía. Entonces se acerca a la carrera para que se le brinde ese tipo de herramientas. Es un interés de tipo más bien procedimental, que lo podemos ver, acá voy a citar otra vez, porque quería entender cómo funcionan determinadas dinámicas sociales como la dominación, o para comprender la desigualdad. Otra frase. Conocer la realidad con perspectiva crítica, dice. Se podría discutir en qué categoría encaja mejor, pero, otra vez, aunque se hable de perspectiva crítica, nada aclara que no se trata de una curiosidad personal o extracientífica. Conocer la realidad podría estar entre las expectativas de alguna persona que busque ampliar sus conocimientos o vivir contextuado, estar bien situado en la sociedad, entender lo que ve en la televisión o lo que leen los diarios, pero no necesariamente tener una actitud, una búsqueda profesional de herramientas. Sería bueno también tener en cuenta que las respuestas podrían no reflejar, y muchas veces no lo hacen, los escenarios mentales que se despliegan al momento de que se usan determinadas expresiones. Uno usa una palabra y lo que se despliega en la cabeza es un abanico de imágenes y de recuerdos y de cosas, pero no para todo lo mismo. Una vez que somos conscientes de esto nos puede ayudar a hacer una definición de para qué lado va el uso de una palabra, que yo como comprender, consultando a qué respondió la misma persona en la pregunta sobre recomendar o no la sociología. En el caso de esta última, la que habla de conocer la realidad críticamente, la misma persona responde la amplitud de herramientas que provee. Y ahí ya eso nos ubica en qué sentido entiende la idea de perspectiva crítica. Bueno, vamos cerrando esta categoría, pasamos rápidamente a la de oportunidades académicas y profesionales, que parece bastante clara también.
Vamos a tomar como ejemplo una respuesta que dice, en sociales había mayor chance de compatibilizar, además no quería dedicarme a la docencia academia y me parecía que tenía más salida sociología. Esta categoría concentra respuestas que apuntan básicamente, como se puede ver, a la inserción laboral, pero también a la búsqueda de una formación especial, al crecimiento académico. Una diferencia que se puede ver con otras respuestas de una apariencia más o menos similar, sobre todo las que elogian el plan de estudio, que ya lo vimos antes, es que aunque todas puedan expresar un interés por el plan de estudio, en la categoría que describimos antes, lo que se nota es el interés personal y en esta el alcance educativo y el entrenamiento académico especial. Porque lo que se está valorando es cómo el plan de estudio te va a insertar en el mercado laboral. Se incluyen respuestas que, aunque hablen de investigación o análisis, muestran un énfasis en reforzar conocimientos que ya se tenían, para reforzar trabajos que ya se hacían, para reforzar otra carrera también que ya se había hecho. Hay respuestas, según recuerdo, de médicos o de abogados que argumentan que la sociología los ayuda a entender algunas cosas de sus profesiones. Y también, y esto es complejo, se pueden ver algunas respuestas donde las motivaciones prácticas se pueden ver de manera negativa. Por ejemplo, esto obviamente se puede charlar, pero respuestas como porque me era fácil y cómodo, o era fácil y gratis, o porque la carga horaria no era mucha, me gustaba y trabajaba a tiempo completo, no señalan directamente la oportunidad académica, al menos no de manera positiva. Esta categoría, por otro lado, va a liderar de una manera bastante amplia las razones para no recomendar. Algo que no les dijimos antes es que de estas 6 categorías hay 4 que usamos para analizar las respuestas abiertas sobre recomendar o no estudiar la carrera. Esta es una que persiste, que migra hacia ese análisis, y aunque no son muchos los que no recomiendan la carrera, entre los que no recomiendan, básicamente la mayoría vastísima es por esta razón. Pasamos a la siguiente categoría. Les cito una frase para que se vayan ambientando más o menos de qué se trata. Es la siguiente: surge por la necesidad de canalizar una preocupación o inquietud sobre los problemas sociales que veía en la vida cotidiana, cuestiones que sensibilizaban como la pobreza, la marginalidad y la desigualdad. Esta categoría es la de militancia y transformación social. La actitud que vemos acá es la de una intención de intervención sobre los problemas sociales. Es decir, es una actitud activa y que está asociada muchas veces a prácticas militantes o está asociada a personas que expresan alguna empatía por sectores desfavorecidos, por minorías sociales y algunos problemas por el estilo. Podemos encontrar algunas bastante representativas por su referencia a causas, compromisos comunitarios, es decir, se expresa manifiestamente el compromiso con alguna causa o con alguna inquietud. No es algo general como decir quiero trabajar sobre la pobreza, sino el que se expresa en términos de me importa a otro nivel. Las alusiones a la desigualdad o a la exclusión social son bastante frecuentes, pero solamente, como les decía recién, encajan en esta categoría cuando se plantea intervenir sobre ellas, no cuando simplemente se propone su estudio. Por otra parte, coincide con los casos que apuntan a adquirir herramientas, pero otra vez, no son herramientas críticas, sino herramientas de intervención las que se vislumbran acá en estas respuestas. Por eso, esta categoría sí persiste en el análisis de las razones para recomendar o no, pero recibe el nombre de responsabilidad social. Es decir,
centrada especialmente en el valor social de la sociología, el valor concientizador y el valor transformador. Bien, pasamos a la siguiente categoría. Hay un ejemplo bastante claro dentro de la respuesta, que es: tenía tradición en la familia, padre sociólogo. Esta es la categoría de influencias personales y familiares. Esta categoría a simple vista parece una categoría sencilla y fácil de identificar sus elementos, pero si bien las influencias familiares son fáciles de identificar, como en el caso del padre, madre socióloga, hay casos en los que las influencias no son atribuibles directamente a una persona. Se puede contar entre estos a profesores, con los que se puede haber tenido una relación cercana o no, a mentores de todo tipo, personas significativas, incluso a sociólogos y otros referentes que aparecen en los medios de comunicación, a personajes públicos a los cuales se admira, pero con los que no hay una relación personal. De la misma manera también encajan los casos en los que no son personas las que influyeron, sino alguna materia de la secundaria, alguna materia del CBC o curso introductorio, alguna materia o varias materias de otra carrera de grado que ayudó a elegir, y también que aparecen unos cuantos los casos de los test vocacionales, sobre todo al final de la secundaria, porque entendemos que son siempre influencias externas que despertaron un interés que no existía todavía. Esta categoría no presenta ningún equivalente en las razones para recomendar, así que acá nos vamos a limitar a ver en qué dirección se producen los cambios, porque algo que nos interesa, esto hemos charlado bastante con Gastón, es ver si las razones para recomendar o no siguen siendo las mismas que las razones por las que eligieron estudiar. O sea, si hay como una continuidad o hay un cambio de trayectoria. Bueno, por último, estamos con la categoría motivaciones históricas y contextuales. Esta es bastante clara y nos pareció que era apropiado hacer una categoría aparte, aunque a simple vista puede parecer un poquito a la de influencia, no, perdón, a la de militancia y transformación social, pero nos parece que la mención dentro de la respuesta explícitamente de algunos hechos que contextúan y limitan en el tiempo las elecciones de la carrera, la opción por la sociología, hace que merezca una categoría aparte. La historia y la política, como los eventos de la crisis de 2001 y el fin de la dictadura, o también el periodo de los 90, según vemos, influyó bastante en algunas decisiones. No muchas, perdón, porque esta es una categoría que reúne bastante poca población, pero nos pareció que había algo para observar acá, de respuestas que sentían la necesidad, en las que se sentían la necesidad de hablar de un momento específico. Por ejemplo, tenemos personas, encuestados, que están interesados en comprender una época determinada. Por ejemplo, cito una frase que demuestra esto: me interesó siempre la cuestión social y quería comprender los 90. Bastante específico. Están también aquellos que comenzaron a estudiar en un contexto político especial, aunque no hayan vivido esa época y la quieran comprender. Por ahí pasaron la infancia, por ahí pasaron la adolescencia. Una respuesta a esto es por el momento histórico que vivía, fin de la dictadura, o en el caso de la crisis del 2001, cito otra frase: justo había pasado el 2001, situación de crisis económica, política, social, y estaba estudiando otra carrera, ingeniería, y no entendía qué estaba pasando. Eso me motivó a buscar otra carrera que me ayude a comprender y tal vez poder cambiar, mejorar el mundo. Bueno, puede haber también algunas que tengan referencia a militancias, como dije antes, que puedan ser fácilmente encasillables en otra categoría, como por ejemplo elegí ser un adolescente militante en los 90 y entendía que la carrera me serviría para entender y cambiar mucho de lo malo que pasaba a nivel social. Pero bueno,
Estas, aunque podrían ser incluidas en categorías descritas anteriormente, eso va a depender de cómo consigamos jerarquizar los argumentos que están presentes en la enunciación. Hay motivaciones políticas también que pueden aparecer fusionadas con las históricas, y esta es bastante sugerente, sobre todo por el estado puro en el que aparece, que es la siguiente respuesta. Entre otras cosas, dice, porque necesitaba explicar el triunfo electoral de genocida Bussi en las elecciones democráticas de mi provincia Tucumán. Bueno, vamos cerrando esta categoría también, que tampoco presenta equivalentes en el análisis de las respuestas de recomendar o no. Y quería hacer para terminar una observación que tiene que ver con el uso de algunos conectores en las respuestas sobre recomendar o no, que nos pareció bastante sugestivo. Los conectores adversativos, como se los conoce, que son pero y aunque sobre todo, y son los que más se usan en las respuestas, a veces se usan para que se vea una evaluación de lo que uno dice equilibrada y honesta, ¿no? Yo pienso esto, pero por ahí no es así. Y se destacan por ahí las fortalezas, pero también las debilidades de lo que uno opina. Es frecuente que los entrevistados, que efectivamente la recomendarían, tal vez por las satisfacciones personales que le trajo, por los recuerdos que tienen de la carrera, por las herramientas que le dio, tengan algún pero o algún aunque que apunte sobre todo al problema de lo salarial o de la escasa inserción laboral de sus propias experiencias. Esto a mí me interesa personalmente porque más que expresar la necesidad de suavizar la respuesta afirmativa, que por una razón, porque estamos hablando de respuestas afirmativas, de respuestas de sí, yo recomiendo la sociología, pero, bueno, lo que podría hacer es estar mostrando una necesidad de mostrar que a pesar de haber dicho que sí, las razones para decir que no también pesan. Entonces, aunque te digo que sí, necesito expresar también que hay cosas que descubrí a lo largo de la trayectoria entre haberla elegido y recomendarla que tengo que decir también. Bueno, esto es todo sobre las categorías. Le devuelvo la palabra a Gastón. Gracias. Gracias, Cristian. Para nuestros estudiantes que acaban de pasar por investigación Quali, cuando podamos les comparto un poco el reporte que hizo Cristian, que da cuenta un poco también del caminito metodológico. No tienen idea lo que es la potencia del análisis Quali combinado con herramientas semióticas. Es una bomba, lo vamos a ver en algún momento. Esta orden de respuesta, nosotros elaboramos dos caminitos. Elaboramos este camino un poco más de análisis semiótico y elaboramos por otro lado una codificación abierta con otro tipo de etiquetas que armamos como 100 etiquetas que no son excluyentes a diferencia de estas categorías, donde ahí sí como que pusimos a través de definir el peso de las distintas ideas, armamos como, bueno, a ver, esta es la categoría que más va. Nosotros en un caminito alternativo lo que hicimos fue etiquetar, o sea, hicimos una codificación abierta. Y ahí generamos 100 etiquetas y es muy interesante ver cómo se cruzan las dos respuestas. Acá obviamente no lo vamos a contar porque es demasiado complicado de ver y de contar y sería mucho sobre esta misma pregunta. Ahora tiro dos datos más que vimos en la encuesta y si quieren vemos unas apreciaciones general. Voy a intentar de que terminemos con la presentación de los datos en unos minutos, así nos queda un ratito, porque imagino que acá entre los presentes debe haber probablemente algún colega que haya respondido a la encuesta o algún colega que tenga ganas de que pensemos desde su experiencia personal, desde su propio recorrido, un poco estos datos que son un poco más globales. A ver. Una de las preguntas que tenía la encuesta era si recomendarían o no recomendarían la carrera de sociología a otros futuros posibles estudiantes. La tasa de respuesta fue un 80-20, o sea, el 80% de las respuestas eran positivas, gente que sí recomendaría la carrera, un 20% de respuestas decían que no recomendarían la carrera,
Y acá lo que podemos ver en este gráfico es cómo es que esas respuestas varían en relación a el área laboral que habían declarado. Es interesante que si bueno, vamos a descartar estas dos últimas barritas, que es equipos interdisciplinarios, perdón, y gestión educativa, porque eran muy pocas respuestas, pero entre las respuestas entre las categorías que más respuestas tenían, los que más la recomiendan son quienes vienen de la investigación en universidad y en CONICET, mismo quienes vienen en la docencia universitaria. Ahí también andan los que trabajan en el Estado, que son también un grupo que lo recomendaría un montón. Y es interesante que, bueno, quienes ya probablemente estén jubilados no la recomendarían. Y quienes, este grupo que les digo que me parece que es un grupo muy interesante con el que tenemos que trabajar para repensar un poco la disciplina y la profesión, que son quienes se reconocen que no trabajan en sociología, son quienes en su gran mayoría no la recomiendan. Así que ahí hay un grupito muy interesante y sobre todo para asegurarnos de estar poniendo el foco de manera pareja entre quienes la recomiendan y quienes no la recomiendan. ¿Por qué no recomiendan estudiar sociología? Y esto es un poco las categorías que comentaba Cristian, que nosotros intentamos armar un mapeo entre los motivos de estudio y las razones o los criterios por los cuales recomendarían o no recomendarían la sociología. Obviamente, la que más sale entre las razones por las cuales no recomendarían la sociología tienen que ver con cuestiones laborales, con oportunidades académicas y profesionales. Ahora, dicho esto, yo les quiero marcar un pequeño detalle, que es la misma cantidad de gente, en términos absolutos, ¿no? La misma cantidad de gente que no la recomiendan por cuestiones laborales y salariales son los mismos que la recomiendan por cuestiones laborales y salariales. O sea que ahí hay algo, me parece interesante para ver. Y obviamente entre quienes la recomiendan, mayormente están los que mencionan que es por cuestiones de búsqueda de herramientas analíticas, o sea, esto de poder comprender la sociedad, interés, gusto y vocación, es porque hay gente que la recomienda porque le parece que la carrera es hermosa, porque le parece que es disfrutable, porque le parece que está buenísima. Y una categoría nueva que surge en este análisis, que me parece muy interesante, que es que la recomiendan porque creen que es necesaria, porque tiene una función y porque cree que hoy por hoy la sociedad nos necesita. Entonces me parece que es una categoría muy interesante. Una última pregunta que hacíamos es, ¿quiénes conocen y quiénes no conocen a las asociaciones profesionales? Como para también tener una idea de las posibilidades de religarnos. Es interesante que acá estamos parejos. La mitad de los que lo responden conocen las asociaciones profesionales, la otra mitad no las conocen, lo cual, digo, o tal vez habrán enterado que las asociaciones profesionales existían en cuanto recibieron el mail para poder responder esta encuesta. Es interesante que entre quienes no la conocen están los colegas que se dedican a trabajar en el sector privado. Esto igual de vuelta, yo creo que tiene más por ahí que ver con quiénes fueron los primeros canales de difusión de la encuesta. Yo creo que si hacemos si la segunda tanda se pone el foco en las asociaciones tipo SAIMO, la Sociedad Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión, y ese tipo de cámaras empresariales, yo creo que estos datos van a variar un montón. Y lo que sí podemos ver es que las asociaciones profesionales las conocen obviamente los colegas más adultos, los de mayor edad, y que tal vez deberíamos poner un poco el foco en los colegas que se están formando. Es decir, que está bueno que tal vez que los estudiantes sepan o difundir la existencia de las asociaciones también entre los mismos estudiantes para que puedan ver que existe este tipo de herramientas. Dicho esto, algunas apreciaciones generales, antes de pasar a las estrategias, en relación a estos datos que comentaba Cristian, y si quieren ya ahora abrimos el micrófono y discutimos entre todos un poco. Hay un par de datos que me parece que me llaman mucho la atención. Sobre todo porque de alguna manera nos ayudan a discutir algunas prenociones que se puedan tener sobre la sociología. Yo imagino que todos los que estudiamos sociología habremos pasado el momento de tener que justificarle a nuestras familias el por qué hacemos una cosa tan extraña como estudiar sociología, una carrera tan extraña como estudiar sociología,
Y eso yo creo que implica que estamos metidos en una disciplina, en una profesión que de alguna manera está discutiendo o que tiene bastante que discutir con algunas prenociones o el sentido común. Lo primero que estaba en los datos y que salió muchísimo, sobre todo en la codificación abierta, es la versatilidad que tiene la carrera. Entonces, a veces esta cuestión de ¿qué vas a hacer cuando estudies sociología? ¿O a qué te vas a dedicar? ¿O qué es lo que hace un sociólogo? Bueno, por ahí no tenemos una respuesta porque no tenemos una respuesta icónica que digamos, bueno, el sociólogo hace esto, justamente porque me parece que el sociólogo hace de todo. Entonces, ¿a qué te vas a dedicar cuando estudies sociología? Y bueno, por lo visto me voy a dedicar a todo, porque eso es un poco lo que señala la encuesta. La versatilidad y la flexibilidad, por más de que por ahí no es la respuesta que más peso tiene, es la respuesta que más sale. La sociología tiene ahí, en esa versatilidad, en esa flexibilidad, me parece una categoría, tiene un caballito de batalla, digamos. Lo otro que también aparece y aparece muchísimo es el gusto. Frases como la carrera es hermosa, la sociología es hermosa, es un cuerpo de conocimiento súper disfrutable, es imposible que no te guste. Esas son frases que salen y salen y salen y salen, y me parece que también es un caballito de batalla que tenemos los sociólogos o las sociólogas para defender a la carrera. Me parece que la justificación social también, porque está hablando de una carrera que a pesar tal vez de las prenociones o en contra de las prenociones, es una carrera que tiene una aplicación, es una carrera que sirve para algo, es una carrera que tiene un sentido y me parece súper interesante que esa respuesta de lo contextual, de qué te llevó a estudiar sociología, haya pasado en momentos de crisis de nuestra sociedad. Hoy por hoy uno podría argumentar que estamos en una crisis análoga a la del 2001. No nos vamos a meter en esa discusión ahora, pero digo, me parece que por lo menos no es una interpretación muy descabellada y me queda la duda de si acaso hoy por hoy la sociología y las ciencias sociales en general son una respuesta, son una herramienta que frente a esta crisis está saliendo, está surgiendo como pudo haber surgido en otras épocas. Y si no es el caso, tendremos que trabajar y repensar en qué es lo que pasó desde la última crisis hasta ahora, que ha llevado tal vez a los estudiantes o a los posibles estudiantes o a quienes se están empezando a meter hoy por hoy en la vida universitaria a pensar de que la sociología tal vez no le iba a dar esas herramientas. Eso es algo que me parece que tenemos que reflexionar. Después lo otro que también salió mucho en los datos y me parece que es algo que tenemos que dar cuenta es la importancia de la visibilidad. Hay muchísimas respuestas que dan cuenta de que estudié porque me crucé con una persona que me mostró lo que es la sociología y me enamoró esa mirada. Quienes se cruzaron con un buen profe en la secundaria de ciencias sociales, quienes se cruzaron con el trabajo de algún sociólogo conocido, aparece Dora Barranco en las encuestas, digo, me parece que hay en ese sentido como un incentivo a que hagamos una sociología un poco más pública, porque cuando nos ven tenemos algo copado que por lo visto pega en los estudiantes, entonces me parece que es importante que nos animemos a hacer una sociología más pública. Así que en relación con esto, algunas estrategias que estuvimos pensando que creemos que pueden servirle a la sociología como para ayudarla a crecer, es obviamente, como primer lugar, que tenemos que comprometernos a una sociología más pública y a sociólogos más públicos. No puede ser que tal vez el sociólogo más conocido del país sea Paulina Cocina, porque digo, es una genia, la adoramos, no la reconocemos por sus méritos sociológicos, la reconocemos tal vez por otros méritos. Me parece que ahí tenemos algo que trabajar. Necesitamos más sociólogos en la discusión pública, con visibilidad pública. Después tenemos que reforzar, y esto también sale bastante en las encuestas, la necesidad de reforzar el reconocimiento social. Eso es un obstáculo, eso es un miedo que a veces aparece. ¿Por qué no recomendarías tal vez la carrera y por qué la sociedad no la valora? Y eso me parece que también es algo que tenemos que trabajar. Como les decía, la versatilidad, la flexibilidad y la amplitud que tiene la carrera es algo que tenemos que dar a conocer, es algo, me parece, un caballito de batalla muy importante que tenemos. Lo otro que también aparece es la actualización de los planes, de los programas y planes de estudios. Eso es algo que también, si pretendemos que una de las cosas que hacen a la sociología relevante es su posibilidad de aplicación, su capacidad de discutir
y de decir algo frente a la hora, bueno, entonces tenemos que tener programas actualizados y tal vez tendremos que pensar en buscar maneras de incentivar la actualización también de esa oferta educativa. Y por último, me parece un dato no menor, esta, esta baja tasa de conocimiento de las asociaciones profesionales, porque me parece que si queremos hacer crecer a la sociología, claramente uno de los caminos, y me parece que un camino inevitable, es a través de asociaciones profesionales que nos religuen, que nos vuelvan a formar, que nos vuelvan a constituir en una comunidad. Así que estos son un poco los primeros, muy preliminares resultados de esta primera encuesta con estos primeros 500 sociólogos. Para responder ahí a Néstor que nos hacía la consulta, no, todavía no están publicados los resultados, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para tener algo publicado escrito o la base de datos abiertas y anonimizada de manera pública para que también otros colegas puedan hacer su propia lectura. Así que, dicho esto, creo que este es el final de la presentación, ¿no? Sí, es el final de la presentación. Dicho esto, estos son un poco los resultados que queríamos compartir con ustedes y no sé si tienen ganas, nos podemos quedar unos minutos como para discutir un poco, aprovechar este espacio, este foro, como para discutir un poco el estado actual y los desafíos que surgieron acá en esta encuesta. Sí, Ramiro. Hola. Hola, colegas, ¿cómo están? Bueno, felicitaciones, veo mucha gente cercana, etcétera. Bueno, una consulta muy breve sobre la investigación. ¿Hubo en algún espacio como esta tensión que hay con otros profesionales, sobre todo de ciencia política, de trabajo social, de psicología incluso? ¿Se vio esta identidad como tensionada con el quehacer y las competencias de estas profesiones? Lo digo por experiencia muy personal y quizás que muchos que trabajamos en este ámbito, ¿se dio? Les consulto eso. No sé si tensión, sí surgía mucho digo, me parece que las preguntas abiertas que teníamos es ¿por qué lo estudiaste y por qué lo recomendarías? Y sí surgía mucho, bueno, porque había un interés que venía de la historia, venía de la filosofía, empecé a estudiar ciencias políticas y eventualmente decantan para el lado de la sociología por alguna otra razón que muy generalmente es la flexibilidad y la amplitud laboral. Entonces por ahí hay algo de eso, pero yo no sé si lo llamaría una tensión necesariamente. Por ahí digo, es algo interesante a incluir en un próximo módulo de la encuesta. No sé bien Perdón, específicamente qué es lo qué es lo que te No sé, parece. lo pensaba por mi propio desempeño en que hay grises en la gestión pública, sobre todo, donde hay espacios donde hay compañeros de justamente de trabajo social, de psicología, de ciencia política, donde hay como esferas, sobre todo la planificación, digamos, de políticas públicas, donde digo una atención sana, no digo una atención destructiva, sino de espacios que compartimos y que pueden, no sé, generar algún tipo de roce o de complementación según el caso, ¿no? O sea, es interesante poder pensar que muchas veces lo identitario se construye en función de una otredad y de tensiones, naturalmente. Entonces, no, él tenía esa inquietud solamente. Gracias. perdón, lo que vimos es que muchas de las respuestas apuntan a algo afirmativo en el sentido de elegí sociología porque nuclea todo, no porque no me servía otra cosa. Es muy interesante lo que decís de la construcción de la entidad en relación a la alteridad, en este caso porque uno de los objetivos a largo plazo del trabajo es como ir construyendo de a poquito, con pequeños ladrillitos, una especie de etos de cómo se autopercibe la sociología en la Argentina. Entonces, esto de la identidad que vos preguntás es muy pertinente. Sí, hola. Hola, hola.
Sí, te escuchamos. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo está Gastón? Vos de Jujuy. Bueno, me enteré de las jornadas de UFLO por ASRA, por el Consejo Profesor de Sociología, ASRA de la cual soy miembro. Y bueno, me interesó realmente el trabajo del disertante, excelente recopilación de la encuesta, porque bueno, todo trabajo empírico, trabajo cual o cuanti lleva su tiempo, y bueno, creo que esto nos permite también medir, no sé, yo también como parte de sociólogo, bueno, hice un máster en sociología, soy licenciado graduado en ciencia política, y creo que, bueno, nos permite también medir, digamos, el grado de intensidad, ¿no? De cómo vivimos los tiempos sociales, políticos, educativos, ¿no? En el país. Y creo que, bueno, también nos insta, bueno, a replicar esta misma encuesta, este mismo trabajo, digamos, empírico en otras provincias y regiones, ¿no? Donde sería interesante también, digamos, indagar, digamos, más localmente cuáles son, digamos, los aspectos o los puntos específicos, las categorías específicas, ¿no es cierto?, que los lleva, digamos, a los profesionales o los estudiantes, digamos, a elegir esta ciencia sociológica, ¿no? Por eso creo que, bueno, es un puntapié muy inicial, muy importante, ¿no? Que nos lleva, digamos, a eso, digamos, a interpelar, ¿no? En nuestras localidades, en nuestras regiones, no solamente, obviamente, la ciencia sociológica, sino también sus primas hermanas, como, bueno, la ciencia política, la psicología social, el trabajo social, como decía Ramiro, y otras también disciplinas, antropología, afines y todo eso. Así que bueno, yo creo que también de los tiempos políticos que venimos, ¿no es cierto?, desde la época de las transiciones de la democracia, de los años 80, pasando por la época de los 90, las reformas de Estado que hubo, y posteriormente, digamos, las crisis también que tuvimos, ¿no? En el 2001, y bueno, que nos permite también medir, digamos, la calidad, ¿no es cierto?, no solamente de la ciencia, sino, digamos, cómo se va a ir relacionando, ¿no? Y configurando en relación también a los tiempos que nos toca vivir, ¿no? Fue ya en pasado proceso electoral, y bueno, a cómo también, digamos, el gobierno, los gobiernos a nivel nacional, digamos, están, digamos, de una forma o de otra, si brindan o no, digamos, las necesidades que la sociedad así lo exige, ¿no? Así que creo que, bueno, es una encuesta que nos permite interpelar desde no solamente desde el punto de vista académico, sino también desde otros puntos de vista, y nos da, digamos, como para poder indagar sobre muchas otras cuestiones, ¿no? Era solo eso. Gracias, Rubén. Igual, No, yo, gracias a ustedes y al disertante, que lo felicito. sí, un genio, Cristian, a todo esto. Yo te reitero un poco lo que había comentado antes, Alejandro. Esta es la fase uno, digamos, de un primer relevamiento. Entiendo, entiendo, no, me consta que Alejandro está haciendo un trabajo ahí de conectar con referentes regionales de distintas asociaciones y de graduados de distintas universidades, como para poder llevar después esta encuesta a otros lugares. Pero si lo ves posible, pasarnos tu contacto y se lo pasamos también a Alejandro para que te tenga en cuenta como un posible Genial. referente en Jujuy. Muchas gracias. Pero sí, Perfecto. necesitamos una foto un poco más grande, eso me ayuda. Y creo que, a ver, acá hay un comentario que me parece muy interesante, que dice, de Claudiana, que dice, también sucede que hay espacios que convocan a trabajadores sociales y psicólogos, pero dejan afuera nuestra profesión, cuando también tenemos idoneidad para integrar esos equipos. Me parece que eso también es un poco es otro argumento de por qué tenemos que relegarnos en asociaciones profesionales. Que digo, esa pelea por la idoneidad del título, de la idoneidad del cargo, de la profesión, es claramente una pelea que hay que darla a través de asociaciones profesionales. Después, yo mientras voy leyendo comentarios. Dice Pablo Zavarro, necesitamos difundidores, como hay en psicología y en filosofía, caso Bucay, Rolón, Feynman, sí, no hay duda. De hecho, hoy más temprano y mañana también estuvimos trabajando con colegas que hacen divulgación, mayormente en redes sociales, en TikTok, en Instagram,
en YouTube, en Twitter, etcétera, 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 y discutíamos lo extremadamente difícil o cuáles son los desafíos que se presentan en la divulgación, sobre todo por el hecho de, bueno, estamos en una disciplina que discute con el sentido común y la manera de insertarse en ese tipo de cuestiones es justamente a través del sentido común, entonces ahí tenemos me parece un desafío súper interesante que además se da junto con el desafío de poder de alguna manera comunicarlo de manera rigurosa. Entonces ahí me parece un montón ahí para trabajar, con la dificultad de que por ahí, nuestros colegas que están haciendo este trabajo de divulgar lo hacen de manera personal. Y eso también me parece que es algo que tenemos que empezar a pensar un poco más de modo colectivo. Si quienes te toman el trabajo de divulgar la sociología lo hacen después de su horario laboral porque la academia o el sistema académico, mayormente ellos suelen ser profes, digo, porque el sistema académico no reconoce la divulgación como una actividad académica, ahí tenemos un problema, ahí tenemos un obstáculo. Tenemos que empezar a reconocer el trabajo de la divulgación como un trabajo propiamente científico. Si no, va a ser muy difícil que podamos hacer llegar la sociología al público más amplio. Eso por un lado, y después por otra cosa, por otro lado, que es que no lo pueden hacer solos y de manera personal e individual con los esfuerzos de cada uno de ellos. Porque aparte es muy difícil coordinar una comunicación en ese sentido. Entonces, una cosa que estuvimos charlando hoy es la necesidad de empezar a armar una especie de red de divulgadores, un sindicato de divulgadores, incluso estábamos bromeando. Bueno, no sé si algún otro colega quiere contar sus reflexiones, sus pareceres de esta primera foto de la profesión. Perdón, Gastón. No, voy a romper el silencio un cacho. Estaba pensando mientras hablabas de los divulgadores, en lo importante que es a veces tomar la delantera en algunas cosas, porque donde uno no se pronuncia, se pronuncian otros. Estaba pensando justo en el caso de Laje y Márquez, no sé si los tienen ubicados, yo los vengo siguiendo hace rato, hasta los he peleado en Twitter de una manera bastante infructuosa, sin resultados. Pero bueno, es gente que se ha planteado ser científicos de la derecha o de esa vertiente liberal republicana medio loca que hay ahora, pero han terminado siendo de vuelta militantes de esa área. Ellos decían que hay muchos militantes de derecha, pero hay pocos cientistas sociales. Entonces, eh, Agustín Laje, por ejemplo, es un politólogo y aparece en todos lados. Y todo lo que dice no tiene discusión desde alguien que tiene el mismo rol, desde un rol de presencia en YouTube o en las redes. Por eso decía que ahí donde uno no plantea discusión, donde a uno le parecen que las cosas son demasiado obvias como para que el público general se las tome en serio, bueno, pasan cosas como esta, que personajes por el estilo se vuelven especialmente influyentes y no tienen oposición, no tienen discusión del otro lado. Todo lo que dicen pasa de largo y es incorporado también a un sentido común que siempre está abierto también. El sentido común siempre está abierto a incorporar cosas nuevas y facilidades visuales y facilidades de otro tipo. Entonces, creo que la importancia de tener alguien que responda a estas cosas o que se adelante a decir otras es crucial. No, pero algo que también charlábamos en ese workshop hace un rato, que es que yo decían, por ejemplo, una colega, Lu Villalba, que está coordinando el podcast de Socio UBA, Socio Podcast creo que se llama.
ella contaba que a veces cuando da cuestiones de género, recibe todo el odio, como que la atacan, de que aparecen los haters, y una acción coordinada de ataque frente a lo que ella dice. Y porque, digo, me parece que cuando se están dando esos casos es porque la dejamos sola. Digo, si la van a atacar de manera coordinada, digo, tenemos nosotros que empezar a presentar la sociología también de manera coordinada. Entonces tenemos que darle una mano, tenemos que apoyar a nuestros divulgadores, tenemos que ayudarlos a coordinar su trabajo, tenemos que salir por ahí todos juntos con el mismo mensaje, y que nos encuentren a todos unidos en ese sentido. Bueno, gente, son -5 y como ustedes saben, el tiempo en televisión es tirano, así que tenemos que respetar los horarios. No sé si alguien quiere aprovechar estos últimos minutos como para tirar una reflexión, cosa que Bueno, hola, Néstor, Venezuela, en referencia a lo último que se dijo. Sí, ciertamente quizás las autoridades académicas, en términos de conocimiento, sabemos que son más adultos, el manejo de las tecnologías no lo tienen muy claro y quizás la juventud que está hoy día llevando este tipo de difusión, es escaso. Muchos, por ejemplo, en el caso mío, hablo en lo particular, en una constante formación y hay la identificación de que hace falta dar respuestas, pero también entraría esa controversia de Berta Russell, que mientras los que más conocimientos tienen, como que más pensamos en dar el paso, ¿no? No es así como él lo dice, ahorita no tengo la cita bien clara, pero los idiotas se atreven muchas veces, o los opináticos, ¿sí? Se atreven a hacer cosas que los que manejamos la duda en la ciencia no nos atrevemos en algunos momentos, ¿no? Pero yo agradezco, por ejemplo, en el caso del Ángel y de otros que hacen de derecha, y tampoco debemos negar que la investigación social siempre se mueve en un contexto de ideologías, ¿sí? Esas ideologías crean unas epistemologías y eso es lo que nosotros estudiamos desde la sociología, hablando ya en la especificidad de la ciencia. Es importante que existan, pero también es importante que nosotros podamos formarnos, adultos y más jóvenes, para poder entonces entrar en el campo de la generación de contenidos, para poder entonces eh, generar los debates con más autoridad. sin duda, sin duda. Por ahí es parte también de estos desafíos tecnológicos que estamos encontrando. Por ahí es, además de aprender metodología, por ahí tenemos que reforzar nuestra capacidad de comunicación. Y también pensaba como, siempre hablamos tanto la deconstrucción y todo eso, creo que el modelo, la representación social del sociólogo, creo que siempre está vinculado como al gueto academicista, y no a este encuentro como proactivo con el otro, ¿no? Creo que es insólito, ¿no? Una sociología gueto, una sociología, yo soy muy crítico también de este modelo de ejercicio profesional, ¿no? Y creo, por eso lo hablo cuando hablaba de otras profesiones que sí tienen un anclaje, digamos, más claro a nivel, digamos, de colectivo profesional, no de profesionales específicos que están en esferas. Creo que hay que, no sé, repensar nuestras propias prácticas y ser autocríticos, no solamente en estos modelos de ultraderecha que Cristian señalaba, quizás ellos lo hicieron mejor y creo que por eso están hoy gobernando en múltiples lugares del mundo, no solamente acá, no solamente porque ellos la vieron antes, y creo que nosotros nos quedamos todavía en esta lógica chiquita de publicaciones que muy poca gente lee, y que estamos entre nosotros en nuestro grupito chiquito en las facultades
Y digo, no sé, una sociología. Pensaba que señalaba a Darío Zeta, ¿no? Que hablaba de elemento marxista como una filosofía martillazo, decía, un libro que tiene, ¿no? Creo que en sociología no hace falta todavía eso. Es como insólito creer que el cuerpo profesional de profesionales de sociología estamos como todavía en esos guetos chiquitos con todo el aporte que podemos hacer. Creo que un aporte, digamos, mucho más profundo y de, como decía otro compañero, de debate, de duda y no de choque de dogmas. O sea, Alejandro, digamos, Agustín Laje lo sigo hace años, me parece alucinante por un lado y monstruoso por otro, pero tiene una capacidad de comunicación, de llegada extraordinaria, eso no hay que negarlo. Digo, y no hay un contrapeso a eso. Bueno, y la situación del entorno en el que estamos, digamos, múltiples países, habla de, no sé, de un modelo que pienso que tenemos que repensar y reconstruir y dejar a veces esa cosa tan, no sé, chiquita. Hago mis textitos y lo leo un grupito y no hay ningún tipo de influencia directa en lo social. Por eso mi vinculación muchas veces al trabajo social me parece que ahí tiene como una inserción interesante. Bueno, perdón que hablo mucho. Sí, perdón, esta cosa de que damos algunas cosas por obvias, creemos que algunas barrabasadas no necesitan ser respondidas y, y bueno, eso es terreno a favor de, de cosas como la que hace el AGE. Como se dice en el fútbol, si no metes los goles en tu arco, los meten en el tuyo. Perfecto. Y si les parece con esa Yo respuesta... No, perdón. Sí. sí iba a decir algo. Desde Venezuela, nosotros estamos considerando en los grupos en los cuales me muevo, de nuevas generaciones de sociólogos, generaciones del 2000, graduadas del 2008, 2006, 2008 para acá. Y sí, la sociología, yo creo que nació en un contexto, lo sabemos, pues, nació en un contexto para aportar y luego nos convertimos en una amenaza para las mismas, los intereses amplios, económicos y políticos, sobre todo los políticos, y fuimos atomizados, dispersados, como dice un profesor de la Universidad Central de Venezuela, que es antropólogo, nos desmembraron. Él me dice, poeta, a los sociólogos y a los antropólogos en Venezuela nos desmembraron. De hecho, por ejemplo, la antropología, yo soy sociólogo, quiero aclarar, en Venezuela se indigenizó. Es decir, solamente estudio la antropología se dedicó al estudio indigenistas, cuando la antropología eh, tiene un campo mucho más amplio que eso, ¿no? Y fuimos desmembrados. Fíjate que me estoy dando cuenta que hay características, yo pensaba que solamente los trabajadores sociales nos estaban robando los espacios en Venezuela y parece que en Argentina también sucede y en otras latitudes como el Perú está sucediendo y creo que el año 2024 he participado en varias actividades ya de carácter internacional como esta y se puede evidenciar que nos estamos reensamblando, ¿sí? Quizás un poquito a lo de Bruno Latour, debemos entonces repensarnos como sociólogos en nuestro continente y tender a un reensamblamiento. No importa el área de la sociología, si es de la salud, si es del deporte, si es la sociología del conocimiento, pero estamos reensamblándonos, ¿sí? Y quizás lanzo la idea aquí, hacer una investigación haciendo la analogía con lo poco que pude escuchar, pude ingresar tarde porque tuve un corte de electricidad, sería interesante en Latinoamérica, identificarnos en esa sociología que ha sido desmembrada, que ha sido atomizada y que hoy día está tomando conciencia en diversas latitudes. Perfecto. Por mi parte, por lo menos, muy de acuerdo con la propuesta. Bueno,
Son las 8 de la noche, estamos en tiempo cumplido. Reitero la invitación para el resto de las actividades. Ahí dejé el link de la agenda que ahora lo vuelvo a pegar. Ahí tenemos actividades toda la semana, mesas abiertas, clases abiertas, tallercitos, etcétera, etcétera, etcétera. Presentaciones del libro. De vuelta, la idea siempre es que podamos ver a una comunidad y a una sociología en discusión, una sociología viva, una sociología que se va haciendo en el momento. Y bueno, esperamos poder recibirlos en otro momento. Dicho esto, muchas gracias por este ratito, muchas gracias a los colegas de las asociaciones, a Miguel, a Alejandro, a Evangelina, a Analía por parte de la universidad, a Cristian por el enorme laburo que hizo y a nuestros estudiantes que nos iremos viendo en otro espacio. Gracias a vos. Felicitaciones. Gracias, felicitaciones. Buenas noches a todos. Felicitaciones por la investigación. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.